Todo comienzo necesita una magia que es un misterio en su totalidad. Tu nacimiento es un comienzo y a la misma vez una magia. Tu aprender es un comienzo y a la misma vez una magia. Tu enamorarte es un comienzo y a la misma vez una magia. El entrar en el camino es un comienzo y a la misma vez una magia. Todo comienzo es la magia pura de la vida. La posibilidad pura de tu crecimiento está en cada comenzar. El reconocer la importancia de lo que has comenzado en tu vida es necesario para poder hacer realidad tu potencial. Una vez que la magia de la vida te da la oportunidad, recuerda que no debes de perderte en lo personal. Debes de recordar que no tiene nada que ver con tu personalidad, pero sí que tiene que ver con tu gran potencial. Tu gran potencial está escondido. Tu potencial no lo podrás descubrir en la cobardía de escapar a la realidad que has creado. Tú mismo te has creado hasta el día de hoy y solo tú tendrás la oportunidad de liberarte del sufrimiento y de lo indeseado. Pocos disfrutan de una taza de té, pocos disfrutan del aroma de los árboles, pocos disfrutan del calor del sol después de haber bajado al infierno. Estos pocos lo pueden hacer porque valoran su potencial, porque saben que su oportunidad es clara y no pueden ni por un momento parpadear, dormirse en el camino maravilloso de su búsqueda. Estos son aquellos que han valorado su comenzar, su nacimiento, su oportunidad de conocer los secretos de su corazón. El comenzar es la clara clave de la victoria. Una vez que escapas, destruyes tu hermoso comenzar. A los hombres comunes y corrientes no les interesa terminar lo que comienza. Ellos no valoran la magia de la vida. No valoran sus intereses. Solo valoran sus intereses egoístas. Intereses de la satisfacción del momento, sin importar a quién dejan en el camino. Sin importar a quién le dan la espalda. No seas ese tipo de común y corriente. Conviértete en común y valiente. De esta forma sabrás aprovechar tu magia, sabrás aprovechar cada comenzar que la vida te ofrece. Si en el silencio de tu corazón, si en el silencio de tu corazón está esta realidad, entonces habrás sabido aprovechar tu comenzar. Si no es así, tu comenzar carece de esa magia. Revívela. Esta inspiración posiblemente tiene como unos 18 años en el momento en que fue escrita y no comúnmente la hemos hecho. El tema de hoy es el renacer, ¿no? El volver a empezar. ¿No? Primero que todo, obviamente que todos estamos buscando la felicidad. Todos estamos interesados en, o sea, experimentar, o sea, la alegría del corazón verdaderamente. Pero se nos olvida, o sea, que la felicidad no solamente puede ser para nosotros, ¿no? O sea, que así como nosotros queremos experimentar felicidad, plenitud, amor, etcétera, también debemos de preocuparnos, ¿no? O sea, preocuparnos en el sentido de que debemos de hacer algo también para que las demás personas, los demás seres con los que de una u otra manera estamos conectados, también puedan encontrar esa felicidad, también puedan experimentar esa plenitud, ¿no?
esa paz, ese amor. Y muchas veces lo hemos hablado, muchas veces lo hemos explicado. Todos queremos experimentar lo que es el amor, pero no hay duda que el amor es una magia. No podemos forzar a que nazca el amor en nosotros, no podemos comprar el amor, no podemos, o sea, eh, excavar, o sea, hacer en las montañas a encontrar el amor. O sea, el amor es una experiencia que básicamente tenemos que buscarla a través de muchas formas en nuestra vida hasta que aparezca. Se pudiera decir que el amor es como una ave muy rara que tenemos que buscar si nos adentráramos en la selva, por ejemplo, a buscar de esa ave, o sea, cuáles son las posibilidades que podamos nosotros encontrarla. Es posible, pero tendríamos que hacer un trabajo muy profundo, o sea, un trabajo muy paciente, ¿no? O sea, de adentrarnos en una selva peligrosa para encontrar esa ave especial que estamos buscando, ¿no? Y quizás a través también de la historia podemos nosotros encontrar muchos mitos, ¿no? O sea, sobre estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el rey Midas, ¿no? O sea, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. O la gallina de los huevos de oro. Hay muchas historias que a veces parecieran que son solamente para niños, pero que tienen mucho también, mucho de profundidad para nosotros, ¿no? O sea, si las estudiamos desde el punto de vista de la meditación. Muchas de esas historias han sido creadas para eso, para darnos algún tipo de idea, para buscar correctamente, ¿no? O sea, para poder nosotros crear esa experiencia, ¿no? Desde el amor. Y no hay duda que el amor es una magia, o sea, y al quererla nosotros, para nosotros mismos, obviamente que la misma esencia del amor se va a negar simplemente que llegar a nuestra vida si solamente nosotros la queremos para nosotros. El amor es la magia que básicamente eh, eh, tiene en cuenta a todos los seres vivientes, a todos los seres que existen. Entonces, cuando nosotros solamente estamos pidiendo amor para nosotros, ¿no? O sea, eh, el amor obviamente que no puede interesarse, ¿no? O sea, en ser parte de nuestra experiencia, en ser parte de nuestra vida, en entrar en nuestro corazón. Entonces, obviamente que tenemos que hacer algo extraordinario, tenemos que aprender a hacer magia, pero entonces, ¿cómo hacemos, no? O sea, queremos experimentar el amor, pero obviamente que y el amor no está interesado en entrar en nuestro corazón. Entonces tenemos que tratar de crear las condiciones apropiadas para que otros seres pues tengan esa oportunidad de conocer el amor. Y es mucho más fácil eh, ayudar a otros de ayudarnos a nosotros en esa aventura. ¿Ya? Cuando nosotros creamos condiciones apropiadas para que otros tengan paz, cuando otros sean felices, cuando los demás tengan toda esa plenitud, ¿no? O sea, o puedan encontrar la plenitud, pues existe la posibilidad de que, o sea, los demás puedan encontrarlo más fácil que nosotros. Porque el amor siempre trabaja en tercera persona, ¿no? O sea, cuando comenzamos a amar en primera persona, por ejemplo, ya estamos negando la misma naturaleza del amor, ¿no? Pero cuando deseamos que los demás sean felices, ¿verdad? El amor no sigue la regla de la gramática. No puede seguir esa regla porque trabaja sobre leyes completamente diferentes. Trabaja con unas leyes que son desconocidas para nosotros. Nosotros vivimos en la primera persona, siempre pensando en mí primero, o sea, yo primero. Y obviamente que pues vamos, ¿no? Experimentamos toda nuestra vida y toda nuestra vida estamos nosotros moviéndonos, tratando de llenar nuestras necesidades personales. Nunca, en muy raras ocasiones, si vemos, por ejemplo, las personas caminando en la calle, es muy difícil encontrar a una persona que levante su mirada y mire alrededor mientras está caminando por la calle, ¿no? O sea, nos vemos caminando de un lugar para otro siempre que estamos en la calle. Y generalmente estamos absortos, ¿no? O sea, estamos metidos, estamos hipnotizados con nuestras propias necesidades, con nuestros propios sufrimientos, ¿no?
y constante vivimos en la primera persona. ¿Ya? Cuando vivimos en esa primera persona, somos personas egoístas. Y entre más estamos metidos en la idea del yo, o sea, en la idea del mí mismo, ¿no? O sea, en la idea del sí mismo, más es el sufrimiento. Entonces, claro, cuando entramos en el mundo de la meditación, ¿qué hacemos? Entonces comenzamos a preocuparnos verdaderamente, pero no es una preocupación de ansiedad, ¿no? No es una preocupación de sufrimiento, no es una preocupación de como las preocupaciones que nos hacen sufrir a nosotros en nuestro diario vivir. Puede decir que es más que una preocupación, puede ser, no sé, un, un trabajo o una resolución de poder verdaderamente contribuir a la vida de otros seres de una manera positiva, ¿no? O sea, de una manera más profunda. Entonces, se nos da una receta, ¿no? O sea, se nos dice que cuando nosotros comenzamos a preocuparnos verdaderamente por el bienestar de los demás, de una manera honesta, tenemos que aprender a meditar qué es lo que significa eso. Nuestras propias necesidades comienzan a llenarse, nuestras propias necesidades comienzan a desaparecer. El amor comienza a aparecer, a ser parte de nuestra experiencia. Entonces, una cierta aura comienza a envolvernos, ¿no? Comienza a transformarnos, ¿no? O sea, el aire de la transformación se comienza a manifestar en nosotros. Entonces, el amor comienza verdaderamente a acercarse muy lentamente. Cuando nosotros por primera vez comenzamos a contemplar lo importante que es la felicidad de los demás. Obviamente que todos podríamos decir, bueno, yo me preocupo por mi familia es lo máximo, mi familia es todo, y etcétera, etcétera. Sí, todos nos preocupamos por nuestros familiares, ¿no? Y pues obviamente que, pues, ¿no? O sea, hay un gran mérito en todo eso. Pero obviamente que estamos hablando de algo más profundo, ¿no? O sea, necesitamos expandir nuestra preocupación por, en general, por todos los seres que verdaderamente pues encontramos en nuestro diario vivir, que de una de otra manera nosotros tocamos en nuestra vida, ¿no? O sea, a través de nuestra vida nosotros llegamos a conocer miles y miles de personas. Deberíamos de tratar, ¿no? O sea, de meditar mucho, debemos de tratar de meditar mucho para nosotros verdaderamente comenzar a generar una relación correcta de cómo nosotros, qué es lo que nosotros queremos para los demás, ¿no? Hay un dicho que dice, haz lo que tú quieres que te hagan. O sea, y eso, en realidad, eso es lo que se llama la ley del karma. Cuando nosotros, entonces, aceptamos ese reto, ¿no? De eh, crear, ¿no? O sea, cuando entendemos, ¿no? O sea, que el principio de la creación en general para todos los seres de esta creación es de que todos los seres sean felices. O sea, no tiene sentido que, o sea, que toda esta creación que conocemos nosotros, el planeta, los planetas, las galaxias, todos los sistemas solares, etcétera. Y obviamente que no tiene mucho sentido que pensemos que nosotros somos los únicos que estamos aquí en este planeta, los únicos seres vivientes que merecemos la felicidad. Obviamente no, que hay infinidad de formas de vida. Entonces, no tiene sentido, o no tendría sentido, porque en realidad no es así, no tendría sentido de que eh, la creación nos enviara a nosotros a este escenario, ¿no? O sea, con esta manifestación, cada uno de nosotros, a no ser felices. Ese no es el sentido de la vida. Y tampoco tiene sentido de que nosotros estemos aquí, en esta condición humana, y no sepamos nosotros crear felicidad. No tiene sentido. Y no tiene sentido que estemos viviendo esta experiencia, y no tiene sentido que no conozcamos lo que es el amor. Cuando hablamos del amor, no estamos hablando de que tengo a alguien o cuando estoy con alguien siento atracción o siento esto, siento lo otro. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, el amor es algo que nos da a nosotros una plenitud en el alma, o sea, una plenitud en el corazón, o sea, nos da a nosotros una inspiración total en nuestro propio espíritu.
O sea, el amor es la fuerza verdaderamente que crea este universo, ¿no? Entonces, lo que nosotros conocemos con amor no deja de ser en ocasiones más que todo simplemente una atracción que sentimos hacia ciertas personas. O sea, y en ocasiones esa atracción la podemos nosotros llegar a confundir, ¿no? O sea, pensamos que en ocasiones, o sea, la necesidad, o sea, se convierte también en una forma de sentir amor por alguien. Pero en fin, ese no es el amor que nosotros estamos interesados en conocer. O sea, no tiene sentido de que estemos aquí en esta creación para que nosotros vivamos dentro de esos parámetros, ¿no? O sea, dentro de esos condicionamientos, dentro de esas formas de pensar. Y vemos cómo es difícil para nosotros. Es como cuando nosotros simplemente vamos caminando por la vida y cada vez nos estamos cayendo, cometemos errores, cometemos un error, cometemos otro error. Y siempre estamos nosotros cayéndonos de una manera, cometiendo errores de una manera o de la otra. Y vemos cómo, obviamente, que no hay alternativa. Mientras tengamos vida, mientras nosotros estemos viviendo, estaremos en ese eterno ciclo, ¿no? O sea, de levantarnos, de caer, levantarnos, de caernos, de creer que hemos llegado a la felicidad, pero darnos cuenta de que no hemos llegado a la felicidad, de creer que hemos llegado a un triunfo y darnos cuenta de que ese triunfo en realidad no era un triunfo, sino pudo haber sido un fracaso en realidad. Hasta los triunfos pueden parecer fracasos. Y a veces los fracasos pueden parecer triunfos o pueden ser triunfos, ¿no? Entonces vemos que, o sea, estamos básicamente en un ir y venir, ¿no? O sea, en un subir y en un bajar constante. Y nunca nos preguntamos, ¿no? O sea, si esa es la vida que verdaderamente deberíamos de estar viviendo, ¿no? O sea, si esa es la vida que verdaderamente tiene sentido para nosotros. Entonces, cuando nosotros, por alguna razón, ¿no? O sea, entramos en nuestro interior y nos conectamos correctamente con nuestro corazón tendrá la posibilidad de mostrarnos, de hablarnos, de enseñarnos, de decirnos, ¿no? O sea, de que hay una condición que es natural en nosotros, que debemos darle la oportunidad de que se manifieste. Entonces, esa condición que es natural en nosotros es la condición del amor. Pero el amor tiene requisitos, ¿no? O sea, el amor tiene ciertos, ¿no? O sea, ciertos elementos que necesitamos cultivar. Al amor ser consciente nos exige que estemos nosotros básicamente listos para que esa experiencia se dé en nosotros, ¿no? Pero estamos constantemente huyendo. Estamos huyendo de observarnos, estamos huyendo de estudiarnos, ¿no? O sea, estamos huyendo de escuchar nuestro corazón. Entonces nos metemos en cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier deseo, cualquier ira, cualquier frustración, nos lleva a nosotros, nos saca a nosotros verdaderamente de estar en contacto con nuestro corazón y nos mete por un tiempo indefinido, ¿no? O sea, puede ser una hora, puede ser 2 horas, puede ser un día, puede ser 10 días, pueden ser 10 años. Nosotros metidos en un pensamiento, ¿no? Creyendo que si solucionamos el problema de esa primera persona, de yo necesito tener esto, de yo quiero esto, ¿no? Sí, y nos preocupamos 100% y más por llenar ese yo que hay dentro de nosotros. Entonces, obviamente que pues cometeremos muchos más errores, ¿no? O sea, entre más nosotros atrapamos, ¿no? O sea, en nuestros propios pensamientos, más difícil será para nosotros ver la realidad. Entonces, el amor es la esencia, ¿no? O sea, y todos queremos experimentar el amor, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, entonces necesitamos aplicar la medicina. Entonces, la medicina significa, bueno, o sea, la parte de la medicina es que tenemos que nosotros saber utilizar nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido. Necesitamos tener un sentido muy definido en lo que es nuestra vida. Podemos nosotros encontrarnos siendo personas que no tenemos un sentido definido con la vida. Vivimos, o sea, comemos, salimos, hacemos esto, hacemos lo otro, pero no tenemos un sentido, no tenemos una dirección.
Y creer que la dirección que nos da la sociedad o que nos da el mundo es la dirección de nuestra vida, pues es una locura. No podemos pensar que, o sea, el país o la ciudad o la sociedad o la cultura es lo que debe de determinar nuestro destino. O sea, pero todos asumimos que no, que en esa experiencia, o sea, donde todos vamos simplemente por el mismo camino, es por donde tenemos que caminar. No queremos labrar nuestro propio camino. O sea, hay un dicho muy antiguo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en la vida no podemos caminar el camino de otros. No debemos caminar el camino de otros, especialmente cuando se refiere al sentido de nuestra vida. Así como hay mm, miles de seres humanos en este planeta, hay miles de caminos, miles de experiencias diferentes. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto temor a hacer nuestro propio camino? ¿No? O sea, podemos nosotros caminar juntos, pero a la misma vez podemos nosotros estar caminando un camino y no hay manera de caminar el mismo camino. O sea, cuando nosotros queremos caminar el camino de otros, entonces caemos en el error de la imitación, ¿no? O sea, o en el error de la envidia, ¿no? Queremos caminar como fulano, queremos caminar como los demás, queremos ser como los demás. No, pero, o sea, podemos nosotros caminar nuestro camino, o sea, siempre y cuando tengamos un destino definido, tengamos un propósito definido, tenemos una idea correcta de lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Si nosotros logramos hacer el amor el propósito de nuestra vida, entonces vamos a tener una aventura increíble. Vamos a encontrarnos viviendo una experiencia extraordinaria, donde entonces nos encontraremos básicamente viviendo experiencias que nunca en nuestra imaginación pudimos nosotros imaginar. Cuando Julio Verne escribió sus libros, ¿no? O sea, donde predecía, ¿no? O sea, que se iban a inventar los submarinos, ¿no? O sea, los viajes espaciales y muchas otras cosas. La gente quizás, no, o sea, ¿no? Pensaba que era ciencia ficción. En esa época, pues no había la tecnología que existe, ¿no? O sea, hoy en día. Pero, ¿no? O sea, esa imaginación de Julio Verne, pues tenía mucho de realidad. O sea, cuando uno verdaderamente está conectado con su verdadera esencia, no hay limitaciones en su imaginación. Entonces, lo podemos nosotros experimentar en nuestra propia vida. Si nosotros nos conectamos con la imaginación, con nuestro corazón correctamente, nuestra imaginación nos podrá mostrar lo que es posible para nosotros. Así como Julio Verne hablaba de los submarinos, ¿no? O sea, hace 300 años, sin ningún tipo de tecnología, pero ya describía qué era lo que iba a suceder, ¿no? Nosotros con nuestra propia vida necesitamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos también tener la capacidad de prever cuál será nuestro futuro en cuestión de nuestro propio potencial. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si nosotros no sentimos que estamos atascados, ¿no? O sea, si nosotros no sentimos que nos estamos deteniendo, nos estamos limitando, entonces hay algo que no está bien con nosotros. Si nosotros no sentimos que estamos atascados en un punto, que no progresamos, que no podemos dar un paso, que no podemos ver soluciones, entonces hay algo muy, no sé, equivocado con nosotros. Y aún más triste es ver si nosotros tenemos una vida y sentimos que nuestra vida está bien. Si nosotros sentimos que nuestra vida está bien, como la vivimos diariamente, estamos aún mal, mucho más mal todavía. Porque en nuestra vida diaria nosotros no desarrollamos nuestra creatividad, nosotros no nos elevamos en el pensamiento, nosotros no nos elevamos en el sentimiento, nosotros no tenemos momentos de creatividad, nosotros no tenemos momentos profundos de admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no vemos nuestras limitaciones, estamos muy mal, pero si estamos cómodos con nuestras limitaciones, con nuestra ceguera, ¿no? O sea, con lo ciego que estamos en nuestra condición, estamos aún más mal.
Si nosotros podemos, ¿no? O sea, cambiar eso, ¿no? O sea, y verdaderamente comenzar a darnos cuenta, a generar esta insatisfacción, ¿no? O sea, para nosotros poder comenzar a desarrollar, o sea, nuestro potencial de tal manera que comenzamos a trabajar en nuestras limitaciones. Comenzamos a trabajar en lo que nos limita, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a verdaderamente a caminar ese camino para llegar más allá de nuestras limitaciones? ¿No? O sea, superar todos estos obstáculos, ¿no? O sea, que nos detienen, que nos han detenido por tanto tiempo. Lo único que nos puede inspirar a tal grado es el amor, ¿no? Pero ¿cuántas personas nosotros amamos? O sea, ¿a cuántas personas nosotros podemos decir que verdaderamente amamos? ¿Cuántas personas están verdaderamente a nuestro alrededor? Pueden ser muy pocas. Entonces, poco el amor, pues poco el progreso, ¿no? O sea, grande el amor, pues grande el progreso. Entonces, si hay miles y miles y miles de seres humanos, ¿por qué no podemos ser capaces de amar a miles y miles y miles de seres humanos? Al principio, obviamente, que se puede ser simplemente una idea, ¿no? O sea, un anhelo, puede ser simplemente una aspiración. Pero llegará un momento donde entonces nosotros, pues, o sea, podemos comprender que la conciencia puede verdaderamente interesarse en la felicidad y en amar verdaderamente, no solamente a las personas que nos rodean, a dos o tres personas, a una, etcétera, sino podemos a 10, 20, 30, 40, 50. Y no solamente eso, algún día podemos nosotros verdaderamente llegar a sentir amor por todo el planeta, por todo el universo. Entonces, cuando el amor tiene esa capacidad, si nosotros no miramos, ¿no? O sea, lo limitado que es nuestra capacidad de amar, entonces, pues, o sea, nunca nos vamos a interesar verdaderamente en lo que es el crecimiento. Pues el crecimiento es eso. Cuando hablamos de crecimiento interior, no estamos hablando de que, bueno, uno mejora como ser humano, entiende mejor su situación, entiende mejor la situación de otros. Claro, eso es crecimiento. Pero el verdadero crecimiento es en nuestra capacidad de amar. Si nuestra capacidad de amar aumenta, pues nosotros podemos decir, bueno, está bien, amamos al vecino, ¿qué vamos a hacer? Hay que amarlo. No hay que amarlo porque tengamos que ser, sino simplemente, bueno, el vecino no sabe, no entiende, o el vecino no conoce verdaderamente ni siquiera su propia situación. Cuando el bien que nuestro propio vecino, verdaderamente, pues nosotros podemos experimentar amor con nuestro propio vecino, sin necesidad de ir a hablar con el vecino, sino que simplemente sentimos amor. Entonces significa que ya estamos creciendo en un cierto nivel, ¿no? Y el amor no es un amor simplemente romántico, ¿no? Sino simplemente deseamos amor para todos los seres, ¿no? ¿Ya? Porque el amor no va a crecer si nosotros no somos personas prácticas, si nosotros no lo ponemos a trabajar, ¿no? El amor trabaja incesantemente, ¿no? O sea, la esencia del universo, el universo está trabajando constantemente, o sea, eternamente el universo trabajará por nuestro bienestar. Podemos decir que el amor constantemente trabajará por nuestro bienestar. Entonces, la esencia del amor es un trabajo constante, es un trabajo sin descanso. Pero para el amor no hay obligación, ¿no? Para el amor simplemente es un gozo trabajar, ¿ya? Para crear la felicidad en el ser amado, ¿no? Si el ser amado, entonces, para, para todo, para la creación, todos sus seres, todas sus creaciones son el ser amado. Cada uno de nosotros es el ser amado de la creación. Si nosotros queremos imitar o seguir algún ejemplo, pues solamente tenemos que seguir el ejemplo de la creación. A la creación le interesa que todos nosotros, todos, sin excepción, desde la hormiguita más pequeña hasta la estrella más grande, que todos seamos felices. Y no solamente le interesa, sino que también el universo pues trabaja. Y podemos decir, bueno, eso es el trabajo del universo, ¿por qué a mí me va a tocar trabajar lo mismo? Pero es que nosotros somos el universo también. Cada uno de nosotros es una pequeña partícula que debería de estar en armonía con la creación, que no deberíamos de estar funcionando en contra de lo que es la creación misma.
Si nos damos cuenta, en realidad, en pocas ocasiones nosotros nos acordamos que somos parte de esta creación. Entonces, si queremos seguir algún ejemplo, entonces tenemos que, o sea, comenzar verdaderamente a practicar, o sea, a tomar ese tipo de medicina, o sea, la medicina del amor. Y entonces buscar maneras, buscar métodos, buscar habilidades, buscar capacidades para nosotros poder manifestar el amor en la vida de los demás. Poder nosotros enriquecer la vida de las demás personas. Quizás en un momento nosotros podamos pensar que no tenemos las capacidades, que no tenemos las cualidades. Y en cierta manera es verdad, no las tenemos. Pero no hay duda que las podemos desarrollar. Ese es nuestro aprendizaje. Nosotros podemos desarrollar esa capacidad de amar verdaderamente. Entonces, si nosotros podemos amar a un hijo o a una hija, podemos amar a nuestro padre, a nuestra madre de tal forma, y ese amor nos hace sentir a nosotros tan plenos, entre comillas. Si nosotros aprendiéramos a amar a 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de la misma forma, ¿cómo sería nuestra vida? ¿No? Quizás en un momento determinado nos sentiríamos tan inspirados a simplemente a no dormir, o sea, para ser de beneficio para los demás, de alguna manera. No solamente no dormir, sino que entonces aparece esta increíble vocación de nosotros entonces dedicar nuestra vida para beneficio de los demás. Pero no es beneficio de los demás olvidándonos de nosotros, ¿no? O sea, sabemos de que obviamente que también nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Entonces necesitamos un cuerpo sano, necesitamos un lugar limpio, necesitamos todos estos elementos. Tampoco es una completa negación, ¿no? O sea, de nuestra realidad interior, porque dentro de nosotros también existe esa misma realidad. Pues encontrarnos inspirados, ¿no? O sea, de tal manera donde nosotros podemos llegar literalmente a decir que queremos trabajar incesantemente, ¿no? Para que ese amor se manifieste. Y entonces, obviamente que ese es el secreto, ¿no? O sea, ese es el que cuando nosotros decidimos trabajar, o sea, incesantemente por el beneficio de los demás, entonces aparecen muchos elementos dentro de nosotros, elementos que son desconocidos dentro de nosotros, a menos de que nosotros hagamos ese esfuerzo. No llegaremos a encontrar muchas de las soluciones, porque las soluciones no llegarán cuando nosotros estemos solamente pensando en nuestros problemas o en nuestras necesidades. No pueden llegar. Entonces, es una paradoja la que estamos nosotros tratando de resolver. Si nosotros ayudamos a resolver los problemas de los demás, estamos resolviendo nuestros problemas. Si nosotros ayudamos a que los demás progresen, estamos nosotros progresando a la misma vez. O sea, lógicamente no tiene mucho sentido porque no hay verdaderamente un camino, una grabación o no hay una película, no hay un video donde, o sea, podamos nosotros verificar estas cosas, ¿no? Es algo mágico, es algo misterioso. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, obviamente que ya hay algo que comienza a volver a nosotros, lo que va saliendo de nosotros comienza a volver. Entonces, si vemos en nuestra vida lo que es un error, o sea, básicamente los errores que cometemos en nuestra vida no son nada más ni nada menos que conceptos equivocados que nosotros consideramos que son realidad. Nuestros errores son cosas que hemos hecho basado en ideas o creencias equivocadas. Y hay errores y hay errores, ¿no? O sea, y podemos ver como, por ejemplo, una idea equivocada nos puede hacer cometer un error en un día, en una mañana. Una idea equivocada nos puede hacer cometer un error por 20, 30, 40 años. Una idea y un error equivocado también puede manifestarse, llevarnos por 80 años. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día lo único que nos está haciendo cometer errores no es que la vida nos lleve y nos haga cometer errores. Son nuestras propias creencias, son nuestras propias ideas.
Es nuestra inhabilidad de nosotros cuestionar si lo que nosotros pensamos, vemos, oímos o sentimos es real, ¿no? O sea, si por ejemplo vemos una persona que está bajo la influencia del alcohol, está plenamente convencida que lo que siente bajo la influencia del alcohol es real. Hasta que pasa el efecto del alcohol, se da cuenta de que no era real. Lo mismo, es ese mismo efecto tienen los pensamientos, las creencias en nosotros, las ideas. Vemos cómo podemos nosotros destacarnos, ¿no? O sea, en ocasiones, simplemente cerrarnos a una idea, simplemente cerrarnos a una creencia y pensar de que porque esa idea está en nosotros de alguna manera, lo más seguro es que ni siquiera sea nuestra, ¿no? O sea, sino que simplemente la escuchamos por algún lugar, vimos a alguien que estaba haciendo lo mismo o escuchamos de esto de alguna manera y la adoptamos. Y comenzamos a vivir basados en esa idea, comenzamos a vivir basados en ese pensamiento, comenzamos a vivir basados en esa creencia. Y entonces nos hipnotizamos con nuestros propios pensamientos, nos hipnotizamos con nuestras propias creencias. Y después viene, vienen las lágrimas. Pero las lágrimas son relativas porque pueden llegar el mismo día, pueden llegar a la semana siguiente, pueden llegar a los 10 años. Estamos tratando de evitar que lleguen a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años. Eso es muy triste, porque entonces eso significa que hemos nosotros desperdiciado nuestra vida. Pero el ser humano es el único que tiene la capacidad de nacer diariamente. Por ejemplo, un perrito se acuesta a dormir en la noche y al otro día nace perrito. ¿Verdad? Se despierta siendo perrito. El pobre no puede decir, bueno, hoy voy a cambiar mi manera de ser. Hoy voy a ladrar de una manera diferente. Cualquier animal. El caballo se acuesta en la noche, se duerme en la noche, en la mañana siguiente sigue siendo caballo. Solamente el ser humano puede acostarse en la noche, hacerse un propósito definido y decir, me levanto con un propósito diferente, una idea diferente, una forma diferente. No solamente diferente, mejor. Solamente el ser humano tiene esa capacidad de renacer diariamente. Y quizás nosotros, hay tantos elementos que necesitamos nosotros verdaderamente recordar que son posibles para nosotros. Así como el renacimiento es importante, o sea, también la muerte. Al final de cada día debemos de morir. Ya esto debe de morir en mí, esto ya debe de cambiar, ya aceptar la muerte. El perrito se acuesta todas las noches, pero no puede decir, listo, ya acepto mi naturaleza de perro. O el burro, o sea, igual, no puede cambiarlo, o sea, no tiene la capacidad. Vemos entonces la gran riqueza que nosotros poseemos. O sea, no solamente una riqueza, el privilegio, ¿no? O sea, de nosotros tener esa capacidad de morir y nacer. Nacer y morir. Y no solamente nacer y morir, de cambiar, de mejorar, de aprender, de amar, de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizar todos los verbos posibles en nuestra experiencia. O sea, si nosotros pudiéramos ir aprendiendo, si nosotros adquiriéramos la capacidad de decir, he aprendido esto en la vida, he aprendido lo otro en la vida, he aprendido esto en la vida, esto en lo otro. Si nosotros pudiéramos hacer una lista de lo que hemos aprendido. Y lo hemos aprendido ¿para qué? Para utilizarlo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, tenemos esa capacidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué nos impide entonces aceptar la capacidad que tenemos? O sea, aceptar que somos capaces, aceptar que tenemos esa habilidad. Por alguna razón nos hemos enamorado con la experiencia de ser víctimas, ¿no? O sea, de estar
de sufrir, ¿no? O sea, el sufrimiento nos llama mucho la atención. Cuando alguien nos hace un desprecio, entonces hacemos todo un drama con el desprecio. Generamos toda una experiencia alrededor de nosotros por un pequeño desprecio. Alguien nos hizo una mirada, alguien no nos habló, alguien no nos llamó. Nos encanta la tragedia, ¿no? Nos encanta meternos en nosotros en ese mundo, ¿no? O sea, del sufrimiento. ¿Qué creemos que estamos ganando? ¿No? Y no solamente las cosas pequeñas, ¿no? O sea, también tenemos el gran sufrimiento de nuestra vida. Es que las cosas siempre han sido así. A mí siempre, toda la vida, me han pagado mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Nunca verdaderamente, y eso es lo que nosotros todos cultivamos. Somos expertos en el sufrimiento. ¿No? No somos expertos en, ¿no? O sea, en decir, bueno, tengo una cualidad, tengo una habilidad, tengo un potencial, voy a dedicarme a desarrollar ese potencial. Quizás de vez en cuando sí, debería de cambiar, debería dejar el alcohol, debería dejar las drogas, debería dejar de esto, debería dejar lo otro. A veces, no sé, a nosotros mismos, o sea, nos gusta como cantarnos esas canciones de cuna, hablando cosas que no son ciertas, pero suenan bonito. Sí, me gustaría dejar el cigarrillo, sí, me gustaría dejar el alcohol, sí, me gustaría dejar las drogas, me gustaría dejar lo otro. Qué bueno, sí, sí, me gustaría. Pero ¿qué sucede? No lo hacemos. Son simplemente canciones de cuna. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa no es verdaderamente ser felices, aunque no lo creamos. Lo que nos interesa es seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento ganamos la simpatía de los demás. Nadie nos vería con ojos amorosos, ¿no? O sea, con ojos amables. Si estamos bien de salud y estamos bien anímicamente, ¿quién? Nadie le entiende nada. Pues, ¿por qué llamar a fulano? ¿Por qué ir donde fulano? Si está bien. ¿No? Entonces, claro, nosotros necesitados de amor, al no saber verdaderamente eh, practicar la magia del amor, entonces obviamente que pues, nos ganamos esa atención, nos ganamos o sea, ese sentimiento equivocado del amor a través de la simpatía que los demás nos dan. ¿No? Y vemos todo el esfuerzo que nosotros hacemos ganando la simpatía de los demás. Sabemos que no queremos estar ahí, sabemos que no nos gusta, sabemos que no nos conviene, sabemos que no nos ayuda, sabemos que estamos siendo falsos, pero porque ganamos un poco de simpatía, estamos ahí. Y eso va para todo, o sea, en los trabajos sabemos que no somos felices, pero nos ganamos una simpatía falsa por alguna razón con los demás para que nos acepten en esos trabajos, en esas relaciones, en esas situaciones. Y en todos esos dramas nosotros invertimos nuestra vida y nunca verdaderamente decimos, bueno, ¿y el amor? ¿Qué es el amor? ¿No? Tampoco cuestionamos o pensamos de que no, necesitamos hacer algo para que el amor sea el que verdaderamente trabaje en nosotros. Entonces tenemos que comenzar a crear el espacio para que el amor trabaje. Así como la víctima en nosotros tiene es experto, ese elemento de ser víctimas, es experto en nosotros, sabemos nosotros verdaderamente generar la idea de la víctima en nosotros, ¿no? Para ganar la simpatía de los demás, pues nos toca trabajar de la misma manera muy duro para crear el espacio donde el amor se manifiesta. Entonces, puede parecer muy lejos de la realidad, pero muchos seres humanos, muchas personas no han escuchado que eso es posible. Muchas personas nunca verdaderamente se pueden llegar a enterar de que eso es posible. Entonces vemos que nuestro trabajo verdaderamente con nosotros mismos, primero que tiene que ser titánico, ¿no? O sea, para transformar esa aceptación equivocada de que las cosas solamente son así, ¿no? O sea, y comenzar verdaderamente a hacernos rebeldes en ese sentido para transformar esa realidad en nosotros, ¿no? O sea, decir, no, las cosas no son así. Nada de lo que nos conocemos verdaderamente debe de ser así en nosotros.
nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Nuestra conciencia es la vida misma. ¿Cómo podemos decir que la vida misma en nosotros está limitada a esta forma de sentir, a esta forma de pensar, a esta forma de hablar, a esta forma de ver las cosas, a este parpadear? No tiene sentido que la vida, siendo tan amplia en su experiencia, nos limite de tal forma. No tiene sentido que cada vez que vemos algo nos incomodemos, cada vez que vemos algo nos molestamos, cada vez que sentimos algo nos incomodemos. Y ni siquiera estamos hablando de algo externo. Cada vez que vemos algo en nosotros internamente nos molestamos. Algo que sentimos algo en nosotros nos incomodamos. Y está sucediendo interiormente. Ya ni siquiera tenemos la capacidad de ver lo que está sucediendo exteriormente, sino que lo que sentimos y vemos interiormente ya nos molesta. O sea, aparecemos con pensamientos y nos molestan nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos. Entonces, la medicina para nosotros, ¿no? O sea, la mejor medicina que nosotros podemos verdaderamente tomar diariamente es tomar ese propósito de crear una tierra fértil para que el amor crezca en nosotros. Crear las condiciones para nosotros también saber contribuir de alguna manera a que los demás experimenten el amor. Entonces, el primer nacimiento que hemos tenido, todos vinimos a este mundo con la idea de que queremos ser felices. Cada uno nació para ser feliz, no hay duda. Una creencia muy arraigada. Pero no nacimos con la idea de que nacimos para ser felices y también para contribuir a la felicidad de los demás. Es algo muy ajeno a nuestra forma de ver las cosas, pero que no es irreal, al contrario, le da más sentido a nuestra vida. Una de las cosas que el amor tiene en sí mismo es de que cuando nosotros verdaderamente sentimos amor por otro ser humano, humano, cuando sentimos amor por un ser humano, ¿qué pasa? Que nosotros en ese momento nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Podemos tener un dolor de cabeza, podemos tomar un dolor de estómago, podemos tener un dolor de espalda, pero el amor que sentimos en nuestro corazón hacia otro ser humano nos hace olvidarnos de nuestro sufrimiento. Por un segundo, ¿no? Y eso que, según nosotros, es un gran amor, pero en realidad a un pequeño amor, una pequeña solución. A un gran amor, una gran solución. Entonces, el amor podría verdaderamente darnos a nosotros las soluciones más grandes de nuestra vida si nosotros permitiéramos de que el amor fuera grande en nosotros, hacia otros seres humanos. Pero, ¿qué significa amar a otro ser humano? Significa que necesitamos actuar dentro de lo que es verdaderamente el orden de las cosas, el orden de la creación. El sentimiento en sí mismo no vale de nada. Nosotros llamamos al sentimiento del amor amor, pero eso no es el amor. El sentimiento del amor no es el amor. Y vemos cómo hasta el mismo lenguaje en nosotros nos traiciona. Porque hablaba el otro día con alguien y no entendía la diferencia entre la motivación y la intención. No entendemos la diferencia en lo que entre hay una motivación y una intención. Ni siquiera estamos conscientes de nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el amor no es el sentimiento, estamos ya en una situación muy difícil, porque para nosotros el amor es sentimiento, ¿no? El amor es lo que está detrás del sentimiento. Pero el amor produce sentimiento, el amor produce pensamiento, ¿no? El amor produce acciones. Pero vemos cómo nosotros simplemente nos interesa el sentimiento que el amor produce. Eso es lo que nosotros llamamos amor. Cuando nos enamoramos de alguien, no estamos viendo el pensamiento que el amor nos produce, solamente estamos interesados en el sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento nos anestesia.
El sentimiento nos maneja, el sentimiento nos hace sentir bien. Claro, el sentimiento es importante, pero ignoramos el pensamiento y ignoramos las obras, ¿no? Que también el amor produce. Ignoramos las soluciones que el amor ofrece, ¿no? Vemos cómo siempre nos encontramos en ese dilema. Amo a alguien, pero no sé cómo hacerlo. Amo a mis hijos, pero no sé cómo darles, no sé cómo ayudarlos. Amo a mis padres, pero no sé cómo ayudarlos, no sé cómo amarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tenemos el sentimiento. Desconocemos las demás dimensiones del amor. Entonces, para nosotros es importante que reconozcamos, o sea, cuando nosotros queremos un crecimiento espiritual correcto, no podemos solamente enfocarnos en el sentimiento. El sentimiento es simplemente sentimiento, ¿no? Y entonces nos cegamos y estamos queriendo que solamente a través del sentimiento veamos los resultados que estamos buscando. Pero el amor nos da a nosotros, nos ofrece pensamientos. El amor nos ofrece pensamientos muy claros con relación a lo que debemos de hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar. Pero no nos gusta obedecer al amor. No nos gusta darle el control de nuestra vida al amor. Nosotros queremos tener control sobre ese sentimiento. Y cuando queremos tener control sobre el sentimiento del amor, lo dañamos. Y ya, entonces sucede lo que ha sucedido en nuestra vida, que entonces manipulamos, engañamos, mentimos, sabemos engañar a los demás. Tantas cosas que hemos aprendido con el tono de la voz, con el caminar, con el sentarnos, o sea, dar regalitos aquí, regalitos allá, ciertas actitudes, ¿no? O sea, para crear solamente un sentimiento parecido al amor. Obviamente que, o sea, si nosotros dejáramos todos esos elementos de manipulación, de engaño, ¿quiénes seríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra capacidad de amar? ¿Qué tan nosotros dispuestos estaríamos a amar sin todos esos elementos? Obviamente que, claro, todos estamos en esa condición. Entonces, lo que tenemos que hacer es lentamente ir reconociendo, ¿ya? Que tenemos que ir soltando todos esos elementos que se eh, disfrazan de amor, ¿no? Para entonces ir nosotros purificando la experiencia del amor en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a meditar, entonces comenzamos a ver básicamente, o sea, los pequeños cambios. Nosotros lo conocemos como los detalles, ¿no? ¿Qué detalles comienzan a aparecer? Las pequeñitas mentiras, o sea, los pequeños elementos, las pequeñas manipulaciones. O sea, una persona común y corriente generalmente vive de esa manera. Y vive dentro de en un gran temor, ¿no? O sea, vive en una gran cárcel de miedo. Porque en algún momento los demás se darán cuenta que ese amor no es verdadero, no es real. Entonces todos estamos tratando de sostener este edificio de muchas cosas falsas y por eso nos gusta que nadie nos vea internamente. Si alguien tuviera la capacidad, nosotros nos aterraríamos, sería horripilante para nosotros dejar que alguien viera qué es lo que hay dentro de nosotros, porque la construcción que hay dentro de nosotros es una construcción que está llena de solo falsedades. Pero en fin, ese es el trabajo, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puede decir que está exento, está libre de eso. O sea, lo difícil es aceptarlo. Y entonces tomar la decisión de relacionarnos dentro de, pues, de eso, que es con un amor consciente. Entonces vemos que, o sea, hoy tenemos la oportunidad diariamente, o sea, de comenzar, de renacer, de tener una mejor amistad. Si ya tuvimos amistades en el pasado y no funcionaron, podemos hacernos el propósito de tener mejores amistades. Si tuvimos una relación en el pasado y no funcionó, podemos hacernos el propósito de tener una mejor relación, ¿no? O sea, si la relación con nuestros padres, por ejemplo, es una relación difícil, podemos hacernos el propósito de que esa relación mejore. Pero partes desde nuestro punto de vista, partes desde nuestras experiencias. No podemos esperar que los demás cambien.
Es injusto exigir a los demás que cambien cuando no saben qué es lo que tienen que cambiar. Todos estamos esperando que los demás cambien, pero no, o sea, nosotros asumimos esa responsabilidad. Nosotros somos los responsables. Hay algo muy interesante que si nosotros meditamos, podemos nosotros llegar a comprender qué es lo que significa. Cada uno de nosotros es el centro del universo. Hay que medir. Esta es una simple verdad, pero muy profunda. Cada uno de nosotros es el centro del universo, aunque no lo creamos. Claro, nuestra vida es el punto eje en cada uno de nosotros. Mi vida es mi eje. Y si no estoy verdaderamente bien con los pies sobre la tierra, entonces obviamente que mi universo no está funcionando correctamente. Entonces, si uno habla en primera persona, cuando yo reconozco que soy el centro del universo, entonces tengo que funcionar correctamente para que mi universo entonces funcione correctamente. Porque yo soy el punto. De aquí parte para allá, parte para allá. Todo a mi alrededor me afecta, me beneficia o me daña o me hace sufrir o me hace feliz. Entonces tengo que hacerme responsable del punto de partida que es mi vida. Entonces, me guste o no me guste, tengo que trabajar para que entonces mi funcionamiento sea correcto, ¿no? Mis obras sean rectas, mis pensamientos sean rectos. Y no solamente rectos, sino que mis obras sean amorosas, mis palabras sean amorosas, mis sentimientos sean amorosos. Eso es rectitud. No estamos hablando de la rectitud de un militar, ¿no? O sea, no estamos hablando de la rectitud de o sea, de un tirano. Estamos hablando de la rectitud del amor. Entonces, si cada uno de nosotros, su vida es su propio eje, yo creo que, obviamente que sí, claro, nos interesa el bienestar de los demás, de 1, 2, 3, 10 personas, obviamente que sí. Pero no podemos hacer nada para cambiar ese eje. Y para esa persona, su vida va a ser su punto eje, su eje principal. Ni siquiera en las relaciones más íntimas, en el momento más íntimo, solamente quizás la madre en el momento del nacimiento siente que los hijos son parte de ella y ya. En ese momento, ¡boom! Ya no más. La vida no nos permite tener el mismo eje. Por eso las madres sufren mucho, ¿no? Es un sufrimiento, ¿por qué? Por carencia de entendimiento. Entonces la vida no nos permite dos amantes, un hombre y una mujer que se amen profundamente en esos momentos donde quizás solamente existan él y ella en un segundo, pero máximo es un vislumbre de que ambos pueden ser uno por un segundo. Entonces, una relación sana representa que las personas, las dos partes en una relación, aceptan que son ejes individuales, que son ejes independientes. Pero eso no significa que sea una inconveniencia, es la realidad de las cosas. No podemos vivir la misma vida, no podemos sentir lo mismo, no podemos pensar lo mismo, porque entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Ni siquiera los que son siameses. A veces, por ejemplo, vemos que nacen los siameses, ¿no? O sea, que están unidos por las caderas, que están ni siquiera eso es, ni siquiera están viviendo la misma realidad. Han habido casos donde los siameses nacen unidos por la cabeza y comparten parte del cerebro. Hay cosas increíbles en este planeta. Ni siquiera con ese tipo de relaciones o en ese tipo de uniones pueden vivir la misma realidad. Hay documentales donde han entrevistado a los siameses, ¿no? O sea, están unidos mitad del cuerpo uno, por mitad del cuerpo, y tienen vidas diferentes. Quizás esas personas en una vida anterior quisieron crear una falsa idea de que podían vivir la misma realidad
que es totalmente imposible. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, sufrimos mucho porque las mujeres quieren tener la misma situación del hombre, ¿no? Y hasta los hombres ahora quieren tener la misma situación de la mujer. Hemos perdido la individualidad. ¿No? No queremos vivir, o sea, nuestra propia individualidad correctamente. No estamos hablando, sino simplemente de aceptar. O sea, entonces, cada uno de nosotros es el centro del universo. Por consiguiente, necesitamos actuar bien, correctamente. Y la única forma que nosotros podremos, con la que verdaderamente podremos actuar bien, rectamente, correctamente o eficientemente, es cuando nosotros funcionamos a través del amor. Pero ya el amor existe en nosotros, ¿no? Entonces, sabemos qué es hacer algo con amor. Sabemos qué es hablar con amor. Sabemos qué es pensar con amor. Sabemos qué es sentir con amor. Pero no nos acordamos, en nuestra vida normal, no nos acordamos de hablar con amor, de sentir con amor, de actuar con amor, ¿no? Aceptamos muchas cosas de nosotros, pero a la misma vez, o sea, cuando comenzamos a practicar el amor, pensamos que es algo difícil, que es algo que, ¿no? Que es, ¿no? O sea, es muy elevado, ¿no? Que es algo muy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que, o sea, en esas subidas y esas bajadas, ¿no? Que tenemos, entre más nos interese verdaderamente aprender lo que es la vida, vamos a tener que experimentar las subidas y las bajadas, las ganancias y las pérdidas. Si en nuestra vida todo nos sale bien y todo es bonito y todos estamos así y todo nos va bien, no hay aprendizaje. Por eso nos hemos quedado, no es- estamos viviendo una vida donde aparentemente todo está bien, pero no es que todo está bien. Estamos estamos retardando nuestro potencial. Estamos castrando nuestro potencial. Estamos deteniendo nuestro progreso porque queremos que todo esté bien. No hay pérdida ni ganancia. En la ganancia se aprende, en la pérdida se aprende, ¿no? En la risa se aprende y en los llantos se aprende. Pero si nosotros queremos madurar verdaderamente nuestro amor, nos toca aceptar el reto de aprender en las subidas y en las bajadas, en las risas y en las lágrimas. Pero obviamente que, ¿no? O sea, como hablábamos anteriormente, o sea, para nosotros es más fácil quedarnos en el sufrimiento, en víctima, ¿no? O sea, podemos nosotros trabajar nuestra, nuestro dolor por 5 años y mientras tanto no hacer nada para nosotros liberarnos de ese dolor. Simplemente estamos nosotros, o sea, alimentando el dolor de una manera. Nos conviene tener ese dolor. Nos da una identidad. Y después adoptamos otro dolor, después adoptamos otro dolor. Y en realidad vamos cambiando en nuestra vida, vamos cambiando muchas cosas. De un dolor vamos cambiando otro dolor. O sea, no vamos de éxito en éxito, ni de logro en logro, sino de dolor en dolor. ¿No? ¿Por qué? Porque es una inversión verdaderamente. Porque en ese dolor entonces todo se mantiene en cierta manera inmóvil, no cambian las cosas. Hablamos en ocasiones que hay que vivir peligrosamente, pero el aprendizaje puede ser muy duro. Aprender verdaderamente a subir y aprender a verdaderamente a bajar. Pero eso es el amor. Entonces, si el amor nos puede ofrecer la oportunidad de triunfar en la vida, y eso es lo que nosotros hacemos. Oh, el amor, quiero el triunfo, ¿no? Quiero triunfar en mi vida, en lo que sea. Entonces, el amor, claro, el amor está dispuesto a darnos el triunfo. Pero el amor también nos tiene que enseñar a salir de los fracasos. El amor también nos puede enseñar a corregir nuestros errores. Es que estamos un poco desubicados, ¿no? O sea,
¿no? Cuando hablamos de Dios, creemos que Dios es todo el triunfo solamente, solo felicidad. ¿No? No, eso es un Dios falso. Eso es el Dios que venden las religiones. ¿No? Ese es un Dios que se ve en todas partes. Se mete a YouTube, o sea, si miramos toda la espiritualidad de YouTube, felicidad plena, imagine el color morado y todo es felicidad. Sí, claro. Entonces, caemos en el error pensar de que, no. Y entonces, ¿cómo hacemos para aprender a salir del sufrimiento? ¿Cómo hacemos para aprender a salir de los errores, para corregir lo que necesitamos corregir? Ahí ya no nos gusta. Si YouTube, ¿no? O sea, tuviera videos de cómo solucionar el error de ser infieles, por ejemplo, de ser iracundos, muchos videos para dejar la ira, o sea, no los vería nadie. Porque queremos es solamente, ¿no? O sea, una falsa idea de lo que es el aprendizaje. Pero la vida no nos deja. Entonces, al nosotros no querer realmente aceptar esta dualidad, ¿ya? Del aprendizaje, entonces nos hemos hecho retardatarios. Estamos retrasados. Nos dormimos, nos drogamos, nos emborrachamos, nos embriagamos, sustancias, con las peleas, con la televisión, con la no sé qué, ¿no? Y así, o sea, creemos que estamos nosotros haciendo algo muy inteligente con nuestra vida. Pero para eso, pues sí, solamente tenemos que vivir la vida normal, ¿no? La vida conformista, ¿no? Permite que, si nosotros estamos interesados en el aprendizaje verdadero, nos toca reinventarnos. Tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y tenemos que buscar las soluciones. Cada uno de nosotros puede mirar su vida y siempre lo hemos dicho. En este momento podemos cambiar nuestra vida si queremos. Solamente si queremos. Pero ¿qué es lo que debemos de cambiar para que nuestra vida cambie? Nuestras propias actitudes, ¿no? Nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de ser. Eso es lo único que tiene que cambiar. No tenemos que cambiar nada más. Cuando cambiamos nuestra actitud, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, inmediatamente entonces estamos nosotros cambiando nuestra vida. Y si aceptamos el reto de aprender, o sea, de lo que es el aprendizaje, entonces vendrán, o sea, los increíbles beneficios del aprendizaje. Cuando aceptamos nosotros, o sea, lo que es renacer diariamente, encontrar verdaderamente el beneficio de reinventarnos diariamente, entonces veremos muchos cambios muy positivos, ¿no? En esencia, o sea, entonces en ese momento, este eje central de nuestra vida, porque cada uno de nosotros es un eje muy importante en la creación. Entonces, o sea, podremos imaginar, así como el sol tiene que estar firme, fuerte, para que la vida verdaderamente pueda moverse alrededor de su órbita, o sea, hacer órbita alrededor de su centro. Cada uno de nosotros es lo mismo, cada uno de nosotros se puede convertir en un sol fuerte, ¿ya? Para que entonces lo que orbita a nuestro alrededor pues, pueda verdaderamente tener, o sea, esos beneficios que estamos buscando y poderlos disfrutar, poderlos verdaderamente contemplar, poderlos verdaderamente aprovechar, ¿no? O sea, de lo que es, o sea, de ver los beneficios de nuestro propio trabajo, de nuestro propio crecimiento. Entonces, no hay duda, ¿no? O sea, entonces, así como el deportista, o sea, ¿no? Cuando van a hacer una carrera, entonces comienzan 5, 4, 3, 2, 1, y aparte uno. Siempre uno tiene que tener esa actitud de este es el momento para comenzar algo nuevo. Este es el momento para comenzar una nueva experiencia. No estamos hablando de abandonar lo que tenemos. Ya no es el abandono. O sea, dentro de esta experiencia que está incompleta podemos comenzar algo nuevo. Y ya entonces lo nuevo comenzará a darnos las pautas, ¿no? Se comenzará verdaderamente a darnos a nosotros, o sea, las puntadas, como decimos nosotros. ¿Cuál es el próximo paso?
tantos secretos que se dicen a voz alta. O sea, no hay secretos en esta vida. O sea, hay un mapa para el triunfo en nuestra vida. Podemos triunfar sobre las condiciones de la vida. Todos queremos triunfar sobre las condiciones. O podemos triunfar sobre nosotros mismos. Pero entonces, el amor, o sea, viene, pero el amor no nos va a dar todas las soluciones en un instante. Aparece lo que es el mapa del tesoro. Entonces, el amor nos va a dar a nosotros una instrucción. Nos va a decir, hay que hacer esto. Si uno es valiente y hace lo que el amor le dice en ese instante, su propio corazón le dice en ese instante, lo hace. Y lo continúa haciendo hasta que venga la próxima instrucción. Y aparecerá la otra instrucción. Así como uno cuando va, está leyendo el mapa de un tesoro, hay ciertos detalles que uno tiene que seguir hasta llegar a encontrar el tesoro. El amor es ese mapa del tesoro. Entonces el amor nos va a decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Pero eso lo hubiéramos empezado hace mucho tiempo ya. El tesoro no viene con un mapa de un día para otro, o solamente una instrucción, o solamente una cosa que hagamos. Pensamos de que, oh, hice algo bueno hoy, o sea, esta semana hice algo muy bueno, entonces ya el amor, ¿dónde estás, amor? Que no llegas. No, hay que, el mapa del tesoro está mostrado, se tiene que ver y manifestado en nuestra vida. En el 2000 tomé un paso, en el 2001 otro paso, en el 2005 otro paso, porque tampoco está limitado a que sea cada mes, cada 6 meses. A veces el amor nos puede hacer esperar 10 años, siempre y cuando nosotros estemos escuchando las instrucciones. Claro. O sea, hay momentos donde uno, pum, 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 instrucción uno, mañana la otra, y el domingo el otro, y entonces en ocasiones nosotros podemos creer o ver que estamos progresando muy rápidamente. A veces. Y a veces recibimos algo hoy, 6 meses, 2 años, 10 años. Y de pronto aparece otra puntada, otra instrucción. Si nosotros hemos caído en el error en pensar de que el amor se ha ido, o que el amor no existe, o que el amor no es suficiente, etcétera, etcétera, entonces soltaremos el esfuerzo. Y son muy pocas las personas que llegan verdaderamente a comprobar eso. Que el amor puede en ocasiones tomar 10 años para darnos a nosotros las puntadas que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida nos dé esa satisfacción. Pues, paciencia, esfuerzo, dedicación, o sea, dedicarnos nosotros. O sea, cada día es una gran oportunidad. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para expandir nuestra capacidad de amar? Tenemos miles de oportunidades diariamente. Cuando menos nos gusta es cuando más tenemos que hacerlo, más tenemos que recordarlo. Si a veces no tenemos la fuerza ¿no? O sea, para dejar que el amor se manifieste en un momento determinado, nos apartamos. Pero después volvemos y tratamos otra vez. Si no podemos, nos apartamos. Después volvemos otra vez. Si ya, por ejemplo, llega un momento donde es imposible, porque también puede ser posible, que es imposible. Entonces el corazón nos va a decir, es imposible. ¿No? Quizás sea imposible para uno, pero será posible para otros. Tampoco debemos de insistir que seamos nosotros los que tenemos que hacer realidad esas cosas. ¿No? Somos el eje del universo, somos el centro del universo, pero no somos el único eje. No tendría sentido. Entonces a veces tenemos que dejar que otros hagan felices a otros. No sabemos. A veces, por ejemplo, a nosotros nos duele porque las personas no son felices a nuestra manera. Sucede muy a menudo. Dicen, no, pero yo amo a esta persona o amo a estas personas, pero no son felices. Bueno, quizás esa no es la manera que ellos quieran ser felices. Entonces lo tienen que soltar y decir, bueno, que encuentren la felicidad de la manera como estas personas deseen ser felices. Sí, pero es que no, es que así no. Bueno,
también tienen derecho. Ese es el aprendizaje. Por eso estamos aquí, para aprender a ser felices, ¿no? Una vez que nosotros comenzamos a tomar tan en serio nuestra posición de hacer feliz a alguien, ya hemos caído en un error, ¿no? Podemos contribuir, pero ¿no? Quizás en algún momento podamos nosotros verdaderamente tener la capacidad, tener la sabiduría, tener el verdadero amor para que ese amor verdaderamente pueda hacer feliz a alguien. Pero mientras tanto, estamos simplemente, o sea, ah, enviando muy buenos deseos, ¿no? De, que los demás sean felices, ¿no? Y podría tomar muchas vidas, ¿no? O sea, eso es lo que estamos también tratando de nosotros hacer. Estamos en esta vida trabajando, pero esta vida va a representar simplemente un pequeño paso en ese aprendizaje. Si continuamos en la próxima vida, quizás tengamos la capacidad de hacer mejores las cosas, pero tenemos que comenzar en esta vida. Esta vida es muy pasajera. Hoy a nosotros sentirnos como el eje del universo, pero en 50 años ya no estaremos aquí. Ya, este universo tiene que desaparecer y aparecerán otros, y aparecerán otros, y aparecerán otros, ¿no? Claro, uno asume una responsabilidad, pero también tiene que ser una responsabilidad realista. Tenemos que aprendemos lo que podemos aprender, hacemos lo que podemos hacer. Ahora, si de pronto en nosotros existe un anhelo más grande que de lo normal, pues podemos tratar de hacer algo más grande. También es válido. Un poco más grande, un poquito más grande. También es parte de lo que podemos hacer. Que nuestro amor no sea simplemente un amorcito, sino un amor más grande. Pero un amor maduro, un amor consciente, un amor que, o sea, que tenga bases conscientes. Cuando construimos el mundo, o sea, sin unas bases correctas, todo se derrumba. Y eso es lo que ha sucedido. O sea, muchas de las bases se derrumban. Entonces nosotros somos eso en la creación. Somos tantas cosas y a la misma vez no somos nada. Entonces, ¿qué hacer? Pues tenemos que vivir en esa dualidad. Tenemos que vivir en ese balance. Cuando podemos hacer algo, hagámoslo. Hagámoslo con amor, hagámoslo con alegría, con esfuerzo, ¿no? O sea, con dedicación, con disciplina. Si no lo podemos hacer, no hay problema. Buscamos otro lugar donde se puede hacer. Si no podemos aquí, lo hacemos allá. Si no lo hacemos allá, lo hacemos aquí. Y en ese camino que estamos recorriendo cometeremos muchos errores, fallaremos de muchas maneras, pero el amor nos dará a nosotros la sabiduría, ¿no? O sea, de corregir lo que necesitamos corregir, ¿verdad? Pero al final de todo, o sea, para ver, lo único que verdaderamente va a importar, o sea, al final de nuestros días, no es lo que verdaderamente hayamos hecho o cómo lo hayamos hecho, es en nuestra propia conciencia saber que hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer dentro de nuestra propia capacidad. Si uno se puede sentar consigo mismo y decir, lo hice dentro de mi mejor capacidad, va uno muy bien. Si el corazón nos da a nosotros el paz y salvo, si nosotros nos dan esa calificación buena, si nuestro corazón nos dice, lo hiciste dentro de tu mejor capacidad, uno dice, muy bien. Entonces sienta uno en su silla y comienza a manejar su carro, el carro de su vida, dice, muy bien. Todo lo que hago es dentro de mi mejor capacidad. Si de pronto el corazón dice, no, bueno, hay muchas cosas que no estás haciendo como dentro de lo mejor que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues uno necesita escuchar su corazón y, bueno, necesito hacerlo mejor todavía. Si uno mira atrás su vida y dice, lo hice dentro de mi mejor forma. Dios mío, qué excelencia. Si uno mira y dice, bueno, mucho que desear, entonces hay mucho trabajo por hacer, mucha tela que cortar, ¿no? Mucho amor que madurar. Entonces,
Claro, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, hay que pagar esto, hay que hacer esto. Todo eso es importante. Pero esto también es importante. Y esto es más importante todavía. Porque la vida es eso, la vida sí, hay que cumplir con las funciones prácticas de la vida. Y perfecto. O sea, hay que, la luz es importante, ¿no? El agua, no sé, esto, lo otro. Pero, o sea, nos hemos olvidado de que hay otros fundamentos en la vida. No solamente es tener las cosas que queremos tener materialmente. Bueno, o sea, nos podemos hacer una idea muy equivocada de que la vida es eso, nada más. ¿No? Nuestra mente humana tiene esa capacidad de limitarse tan fácilmente. ¿No? Podemos decir, bueno, mientras yo pague mi renta y tenga comida en mi casa, soy feliz. Podemos llegar a decir eso. Obviamente que nos podemos limitar muy fácilmente. Nuestra mente puede aceptar esa limitación y decir, bueno, es esto, ¿no? Entonces el amor es eso, ¿no? Entonces el amor nos dice, bueno, inclusive hasta lavar los platos, uno puede hacerlo mejor, ¿no? Cuando uno camina, uno puede caminar mejor. Cuando uno come, uno puede comer mejor. Cuando uno habla, uno puede hablar mejor. Insistimos en la comunicación. Como hablamos nosotros. O sea, es un elemento tan importante en nuestra vida. Pero no nos hacemos el propósito de hablar mejor, de aprender a expresarnos mejor. Nunca nos acordamos. Es como si esta grabadora, esta computadora o este estéreo habla y habla y habla y habla y habla. La grabación ya está ahí andando. Nunca decimos, bueno, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy diciendo las cosas? ¿Qué palabras burdas o heces, bajas, etcétera, pronuncio constantemente? ¿Cómo me refiero a ciertas cosas? ¿Qué emociones transmito a través de mis palabras? Y nos vamos a encontrar con una sorpresa muy grande. Que nuestras palabras están enviando una cantidad de toxinas, ¿no? O sea, y problemas estamos creando a través de nuestras propias palabras. Las palabras son como el boomerang. Hoy decimos algo, la palabra viaja por el infinito y después con el tiempo, ¡pum!, regresa. Si salió por la izquierda, llega por la derecha. Si salió por la derecha, llega por la izquierda. Si salió por arriba, da la vuelta y llega por abajo. ¿Por qué? Porque somos el centro del universo. Cada uno de nosotros es su propio centro, ¿no? Entonces, vemos como las estrellas, cada estrella tiene su lugar. Brilla por sí sola, pero a la misma vez no está sola. Nosotros podemos brillar, pero a la misma vez tenemos que estar conscientes que también hay otras estrellas que brillan igual, de la misma manera. La luz de cada uno de nosotros es importante, pero también necesitamos reconocer la luz de los demás. Ahí es donde está el principio del saber verdaderamente compartir nuestra vida con los demás. Entonces, a veces queremos ser nosotros la única estrella que brilla en el firmamento. Bueno, a veces no, en general. En una casa, matemáticamente, hay alguien que quiere brillar más que otro. Desafortunadamente son los perros hoy en día. Donde no hay perros, es un ser humano. De alguna manera se va a querer, va a ser el centro del universo familiar. Generalmente no es a través de maneras muy amables, amorosas. Generalmente. Porque no nos ganamos la atención a través del amor, nos ganamos a través de la atención del conflicto. Siempre hay alguien que quiere ser la estrella que más brille, ¿no? Y luchamos. O sea, en todas partes. En un trabajo, por ejemplo, en una organización, siempre habrá un fulano, como nosotros, que quiere brillar más que los demás. De alguna manera. En algunos países lo llaman chupamedias, etcétera, 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 ¿no?
Pero no tiene mucho sentido. Entonces, sí, cada uno de nosotros tiene luz, ¿no? Pero esa luz es importante y hay que cultivarla, y hay que brillar. Pero a la misma vez, la luz de los demás también es importante. Tenemos que, pues cuando nosotros, como seres humanos, o sea, ya entonces sabemos que sí, nuestra luz es importante, pero que la luz de los demás también tenemos que contribuir a que brillen. Entonces, nuestra propia luz se hace más grande. El secreto de la luz es cuando ayudamos que haya más luz en los demás. El secreto del amor es cuando contribuimos a que haya más amor en los demás. El secreto de la felicidad es cuando contribuimos a que haya más felicidad en los demás. El secreto de la salud es cuando contribuimos a que haya más salud en los demás, ¿no? Esa es la vida. Esa es la paradoja de la vida. Nos hicieron una gran trampa. Dios nos engañó. Nos hizo creer que nacimos para ser felices y punto. Cada uno de nosotros, la estrellita, el príncipe, la princesa, lo más maravilloso. Yo soy, en mi caso, lo más maravilloso en la vida. Y entonces uno cree que nació para ser feliz. Esa es la idea falsa. No, no estamos nosotros para aquí, para aprender lo que es el universo, ¿no? Para aprender lo que es la vida. Y la vida es práctica, ¿no? O sea, la vida es pragmática, la vida es experiencia, ¿no? La vida es madurez, la vida es capacidad, la vida es creatividad, la vida es entendimiento y la vida es todas esas cosas. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Albert. Lindísima charla. Bien, muchachos. Que pasen buena semana esta semana. Igual, gracias por todo. Se cuidan. Chao. Gracias, Albert. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Saludos a todos. Saludos, Artemisa. Con mucho gusto. Gracias, gracias, Alberto. Gracias, chao. Beso. Gracias. Gusto verlos a todos. Igual, Albert, gracias. Saludos por Se cuidan. Ya saben, ¿no? Ahí vamos, Listo, ahí listo. vamos. Muy bien, muy bien. Listo, chao. Chao.